El cuerpo recuerda la apariencia del virus falso, por eso puede protegerse cuando aparece el virus real. Una de las formas más comunes de hacer una vacuna es hacerla crecer en un anfitrión artificial. Los embriones de pollo son utilizados para desarrollar virus humanos como fiebre amarilla, sarampión, parotiditis e influenza. La influenza ha sido desarrollada en huevos durante muchos años. Es nuestra manera de producir virus. También pueden desarrollarse en tejidos de cultivo, crecen muy bien. Pero no podemos producir suficiente tejido para hacer las grandes dosis requeridas para uso industrial. Todos los años, el virus de la gripe se inyecta en huevos. Después de varias transferencias de huevo a huevo, el virus se habrá adaptado mejor a crecer en células de pollo que en células humanas. Cuando se inyecta en un humano, es como el enemigo que causa la inmunidad, pero no es lo suficientemente fuerte para provocar una enfermedad. El virus de la gripe ha encontrado su camino en el sistema inmunológico mutando, cambiando su apariencia. A veces solo cambia ligeramente. Otros años, el cambio es radical y no tenemos defensas. Algunas veces puedes conseguir una inmunidad parcial que te dará algo de protección. Pero tenemos lo que llamamos una transmutación. Es usual que tengamos epidemias importantes. Luego, el sistema inmunológico no reconoce la gripe porque no es similar a los virus que haya visto antes. ¿Cuánto puede cambiar un virus? Depende de cómo está hecho. Si tiene material genético en el ADN familiar doble hélice, entonces se mantiene bastante estable de generación en generación. En la reproducción, cuando un filamento de ADN se divide para convertirse en dos filamentos de ADN, una clase de verificador controla la forma de las nuevas moléculas para asegurarse que las dos copias sean idénticas. Los virus del ADN tienen un interesante sistema de copiado con el que pueden corregir sus errores. Su frecuencia de interposición es baja. Los virus del ARN no lo tienen. Esto explica por qué son tan variables. Cambian todo el tiempo. Lo que explica por qué la vacuna para un virus del ADN como la varicela funciona década tras década, mientras cada año necesitamos una nueva vacuna para virus del ARN como la influenza. Esta librería congelada es la colección del Dr. Herlocker de cepas de gripe que se han desarrollado a través de los años. Estos virus no están muertos, solo dormidos. Cada frasco representa un año diferente, una cepa distinta. Si descongelaras y respiraras la cosecha de influenza 1980, probablemente te enfermarías. Algunas cepas de influenza son mutaciones espontáneas. Otras epidemias pueden ser rastreadas hasta patos y cerdos. Terminan con nombres como influenza del cerdo, o influenza de Hong Kong, o influenza asiática, porque a menudo provienen de países donde la gente vive muy cerca de sus animales. La influenza tiene la ventaja adicional de pasar de una especie a la siguiente. Cada vez que esto ocurre, la cepa cambia. Y esto significa trabajo para los científicos de la Organización Mundial de la Salud y el Centro de Control de Enfermedades, o CDC, en Atlanta. Todos los años es una carrera contra el tiempo. ¿Laboratorio del CDC de observación de influenza? La información se recopila en centros de vigilancia en todo el mundo y se utiliza para predecir cuál es la próxima cepa. Una vez determinada, una nueva vacuna se desarrolla con la esperanza de llegar a tiempo. El pánico de la poliomielitis. Es difícil imaginar un mundo sin vacunas para enfermedades como la influenza, viruela o polio. En la primera mitad de este siglo, la gente entraba en pánico cuando los niños contraían fiebre y dolores musculares. Podía no ser nada. Podía terminar con los niños pasando sus días en un cilindro presurizado, al cual todos llamaban el pulmón de acero. En mi época,
estaba muy consciente de los efectos de los virus. En 1916, por ejemplo, 2 años antes de mi nacimiento, hubo una epidemia de poliomielitis severa en los Estados Unidos, sobre todo en Nueva York. Y luego, nuevamente en 1918-1919, tuvimos una epidemia de influenza grave. Y en ambos casos el efecto fue devastador. Por supuesto, yo era muy joven para entender el significado, pero recuerdo los cuerpos retorcidos y los ataúdes. Nadie sabía por qué la poliomielitis causaba parálisis o muerte, mucho menos que se transmitía por la comida contaminada, agua o por la saliva. Las medicinas caseras y medidas preventivas nacieron de la desesperación. Cuando la poliomielitis atacó a F. D. Roosevelt después de nadar en un lago congelado, la gente especuló que el agua fría podía ser la causa. A fines de 1940, el joven Jonas Salk estaba en camino de convertirse en el héroe de los padres del mundo moderno. Dediqué toda mi vida a ser médico. Ese es el camino que elegí para practicar la medicina. Y ese ha sido el sentido de mi vida. Tratar de evitar la enfermedad, sanar o curar de alguna manera. Científicos de Harvard encontraron la manera de reproducir el virus de la polio y Salk tuvo la materia prima que necesitaba para desarrollar una vacuna. Mi hipótesis era que se podía lograr la inmunización contra una enfermedad viral sin experimentar infección. Hasta entonces se creía que uno tenía que experimentar la infección como en el caso de la viruela, la rabia y gran cantidad de virus. En este laboratorio de la Universidad de Pittsburgh, Salk destruyó el virus de la polio con formaldehído para evitar que causara la enfermedad. En 1955, luego de probarlo en él, comenzó a inocular niños. El virus muerto alertaba a sus sistemas inmunológicos sin enfermarlos. Fue una de las mayores noticias en la historia de la medicina. En los Estados Unidos, 2 generaciones crecieron sin conocer la angustia de la enfermedad. Son gajes del oficio, como suele decirse. Y fue apreciado, especialmente por sus padres, para quienes el miedo había desaparecido. De regreso en 1935, un bacteriólogo llamó a la batalla contra la enfermedad la última aventura genuina del mundo. Todos los dragones están muertos y la lanza descansa oxidada en el rincón de la chimenea. La única propuesta deportiva que permanece es la guerra contra estas feroces criaturas que están al acecho en los rincones oscuros y merodean entre los cuerpos de ratas, que vuelan y reptan con los insectos y acechan nuestra comida y bebida y hasta en nuestro amor. Todo sobre los virus. Fin de la primera parte. A continuación, las respuestas a las preguntas de Todo sobre los virus, primera parte. Los virus no pueden reproducirse, entonces insertan su información genética en otras células que se reproducen por ellos. Durante la Primera Guerra Mundial, gente de varios países hizo contacto cercano. Esto permitió que una cepa de influenza se diseminara alrededor del mundo en una tasa sin precedentes. Realiza esta actividad en tu clase. Dibuja e identifica un diagrama de una célula animal y un virus. Luego, haz una lista de todas las semejanzas y diferencias entre ambas. ¿Por qué se considera que el virus existe entre la vida y la muerte? Para aprender más, Discovery en la Escuela te sugiere visitar la siguiente dirección en Internet. Pídele a tu bibliotecario que te ayude a explorar los diferentes recursos que tu biblioteca tiene para ofrecerte. A continuación, las preguntas y temas de discusión para Todo sobre los virus, segunda parte.
¿Por qué es tan importante para los virólogos estudiar formas de vida en los bosques tropicales? ¿Cómo podrían utilizarse los virus para curar algunas enfermedades genéticas? Debatan los dos ejemplos del documental donde la enfermedad se usa como un arma. ¿Cuáles son las consecuencias potenciales de utilizar los virus de esa manera? Discovery en la Escuela presenta ahora Todo sobre los virus, segunda parte. Discovery en la Escuela. Todo sobre los virus, segunda parte. La devastación del rotavirus. Hoy, los nuevos cruzados luchan para dar caza a los dragones más pequeños que se esconden en la pobreza, el rotavirus. Un minúsculo microbio nacido en el agua que mata a más de 5 millones de niños por año. 5 millones, principalmente en países subdesarrollados. En la guerra contra el rotavirus, este es el campo de batalla, un poblado en el centro de Brasil. La ciudad se llama Terra Firme, pero está construida precariamente sobre el río Guaña. El río Guaña es el único curso de agua. Es el sistema local de aguas servidas. Desdichadamente, es la única fuente de agua disponible. En colaboración con la OMS, el doctor Alexandre Linares y su equipo del Instituto Evandro Chagas de Brasil persigue el rotavirus e intenta ayudar a las madres jóvenes a luchar contra el mal. Pero el combustible para hervir el agua es difícil de conseguir. Es difícil mantener la higiene en un humilde poblado flotando en el trópico. El virus es tan estable que la transmisión entre humanos lo mantiene activo en la comunidad. Sabemos que mejorar las condiciones sanitarias y las condiciones de higiene es muy importante, pero no es suficiente para controlar la diarrea por rotavirus. Es necesario tener una vacuna eficaz. Los investigadores controlan la salud de los niños y hacen pruebas con su sangre para estudiar la forma de desarrollar anticuerpos contra el virus. Conducen trabajos de campo para evaluar la eficacia de una posible vacuna. Esta vacuna, si fuera aprobada, podría salvar 800,000 vidas jóvenes por año. Requeriría una inmunización a gran escala, área en la que la OMS tiene probada experiencia. La muerte de una enfermedad. En 1967, decidieron exterminar una enfermedad, la viruela. Nunca antes habíamos extinguido una infección. Con la viruela fue la primera vez que todo el mundo se unió y decidió que, ya que llevamos algunas especies a la extinción, podíamos hacerlo por una buena causa para variar. Equipos internacionales de médicos y enfermeras fueron de puerta en puerta buscando el último caso de viruela en Somalia. Y es absolutamente sorprendente ver cómo lo hicieron. Tenían grupos, equipos de médicos y enfermeras que iban por el mundo atravesando desiertos y sierras y vacunaron a todos en cada país del mundo. El virus de la viruela solo puede crecer en seres humanos. La vacunación evitó que se diseminara en nuevos huéspedes. Cuando la última víctima se recuperó, la cadena de transmisión se había roto para siempre. La enfermedad de la viruela desapareció en 1978. El virus de la viruela aún vive. Estos corredores desolados nos llevan a la morada donde el virus finalmente descansa. Solo hay 2 muestras en el mundo y están guardadas en Moscú y aquí, en la sede del CDC de Atlanta. La OMS quiere que se destruyan, pero no todos están de acuerdo. No queríamos eliminar totalmente el virus de la viruela porque no lo entendimos realmente. No sabemos qué lo hizo resistente. Es parte del argumento fundamental de la diversidad, de la biodiversidad. ¿Podemos afrontar la pérdida de estos organismos que se han establecido en un nicho ecológico en particular?
Pero el mayor peligro es la posibilidad de que la viruela escape accidentalmente de un congelador en algún lugar donde haya sido olvidada una cepa guardada, años y años después de que la gente la haya olvidado. La idea de la viruela escapando y diezmando poblaciones desprotegidas puede parecer una historia de ciencia ficción, pero ocurrió siglos atrás. En 1519, Hernán Cortés invadió México y conquistó millones de aztecas. Lo hizo con menos de 600 hombres, unos pocos caballos, algunas armas primitivas y un arma que no sabía que poseía. Un virus desconocido en el Nuevo Mundo. Los aztecas y sus sistemas inmunológicos estaban indefensos. Gobernador John Winthrop, Massachusetts Bay, 1634. Para los indios, no están muertos de viruela hasta que el Señor limpia nuestros títulos sobre lo que poseemos. Lo que se atribuía a la voluntad de Dios era en realidad obra del hombre. Esta vez, la transmisión del virus pudo no haber sido inocente. Según algunos expertos, Lord Jeffrey Amherst de la colonia de Massachusetts Bay ordenó la distribución de mantas infectadas de viruela entre las tribus locales de indios. La colonización se convirtió en un vehículo perfecto para los virus. Hoy no es diferente, solo más eficiente. Los virus que emergen.